Santos, muy buenas tardes. Pues damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de retomar este repaso de las 128 lecciones. En este momento nos corresponde la lección 46 y pues le damos inicio. Quería pues hacer un comentario a manera de testimonio. Durante el tiempo de cuarentena obligatoria por el cual acabamos de pasar y continuamos aún, han sido muchas las experiencias que hemos tenido. Y aunque para la mayoría de las personas han sido algo negativo, tenemos que dar gracias al Señor, porque también hemos experimentado muchas cosas positivas. En mi caso, hermanos, fui liberado de uno de los cuantos afanes diarios que nos obligan a correr de aquí para allá y de allá para acá. Así que por la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo tuvimos más tiempo para compartir en familia, para reunirnos y contactar al Señor. En medio de ese compartir fui abordado por mis hijos y por mi familia con muchas preguntas acerca, pues, referentes a temas de la Biblia, relacionados a la situación por la que estamos atravesando. Y fui confrontado, hermanos, porque algunos temas, por ser repetitivos, son sencillos de tratar. Pero hay temas profundos en los cuales tengo que reconocer que no tengo el conocimiento apropiado. Así que me sentí avergonzado conmigo mismo por mi descuido en cuanto al entrar y profundizar en las riquezas del ministerio. Pues bien, hermanos, de eso se trata la lección de hoy, la lección 46, que tiene como título ¿Cómo entrar en las riquezas del ministerio neotestamentario? Pues bien, para esto, hermanos, vamos a leer los versículos que nos corresponden a esta lección, que se encuentran en 1 Timoteo 2, versículo 4. Dice así, hermanos: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 4, 6. Dice: si expones estas cosas a los hermanos, serás buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza, que has seguido fielmente. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos da la oportunidad de disfrutarte a través de esta lección. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, tócanos y llénanos con tu vida divina. Bien, hermanos, entonces entramos entonces en esta lección. El primer punto romano que nos corresponde es establecer un horario apropiado para nuestra vida diaria. La pregunta es: ¿por qué es importante establecer un horario apropiado para nuestra vida diaria? Pues, hermanos, en la vida cotidiana, uno de los elementos más determinantes de la organización y la eficiencia es la capacidad de desarrollar hábitos que nos permitan realizar nuestras actividades de la mejor manera posible. La importancia de los hábitos se vincula también con la posibilidad de planear y proyectar mejor nuestro futuro, por lo menos de proyectar nuestro día a día. Todo esto es mucho más sencillo si tenemos un horario diseñado para nuestro vivir. Hay un versículo en la Biblia que quiero compartir, hermanos. Se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, esto de que los días son malos es algo que experimentamos pues todos los días. Todos los días tratamos con muchos asuntos, muchas cosas por hacer, muchas cosas que vienen a nuestra mente y nos copan segundo a segundo y nos roban nuestro día a día. Así que debemos aceptar el consejo que nos da el Señor en su palabra de redimir el tiempo, de aprovechar bien el tiempo. Hermanos, el tiempo que se va no vuelve, por tanto tenemos la obligación de aprovechar este tiempo bien aprovechado. Por esto es la necesidad de tener un horario. Un horario nos va a ayudar a determinar nuestra manera de vivir.
y nuestra manera de vivir debe ser una que corresponda con nuestro deseo de amarle, de vivir para Él y de servirle. La segunda pregunta que tenemos, hermanos, es cómo establecer un horario. Pienso que en este punto todos sabemos cómo elaborar un horario, así que no vamos a entrar en detalle de cómo hacer dicho horario, pero sí tenemos que tocar el tema de qué debe tener prelación en nuestro horario. Entonces, hermanos, debemos mirar que lo primero que debemos hacer, seguramente muchos lo hacemos. Si alguien no lo hace, pues debemos comenzar a hacerlo. Lo primero que debemos hacer es invocar al Señor. Señor Jesús. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesús en la mañana al levantarnos, esto nos llena de una energía fuerte que nos mantiene todo el día vigorosos en nuestro espíritu. Así que invocar al Señor nos va nos permite continuar en las tareas del día, pues con la energía que nos provee el Señor. Luego de esto, hermano, debemos tener un tiempo de oración donde vamos a estar orando por nuestros asuntos, pero también vamos a estar orando por los asuntos del Señor. Así que esto pues nos debe ocupar la primera casilla de nuestro horario. También debemos entrar en la palabra, leer algo de la palabra de Dios a manera de ser alimentados, nutridos, y esto debemos acompañarlo con la práctica de orar, leer. Esto nos va a ayudar, eso nos alimenta y nos nutre. Por eso vamos a tomar una porción pequeña de la Biblia. No es adecuado orar, leer textos muy largos o capítulos enteros de un libro de la Biblia. Con 2 o 3 versículos es suficiente, hermanos. Esto debería ocupar entonces la segunda casilla de nuestro horario. Luego de esto, de esta partecita donde hemos tocado al Señor en la mañana, donde hemos entrado, hemos sido alimentados por la palabra, entonces tenemos que organizar la siguiente parte del horario. Dice entrar en el resto de nuestros asuntos. Cada quien, pues los que estudian en sus asuntos de estudio, los que trabajan en sus asuntos de trabajo. Bueno, todo esto, hermanos, tenemos que ponerlo en nuestro horario. Pero, hermanos, hay que tener en cuenta que un lugar del horario correspondiente a cada día debe ser apartado, un tiempo para entrar en las riquezas del ministerio neotestamentario. Ese tiempo debe ser de como mínimo al menos 30 minutos de nuestro día. Esto es independiente del tiempo que tenemos en la mañana. Es decir, en la mañana nos levantamos, invocamos el nombre del Señor, oramos, leemos unos 2 versículos de la Biblia. Este es nuestro despertar y debe ser nuestro desayuno espiritual. Pero acto seguido, pues debemos apartar dentro de ese horario que estamos elaborando, debe ser apartado un tiempo prudencial, un tiempo que tiene que ser mínimo media hora, 30 minutos. Esto lo podemos hacer, cada quien establece su tiempo, sabrá si lo hace, no sé, en la mañana, en la tarde, cada quien dispone de ese tiempo. Podemos hacerlo en un solo tiempo de 30 minutos o podemos hacerlo en 3 tiempos de 10 minutos. Por ejemplo, 10 minutos al levantarnos pues, en la mañana, otros 10 minutos al mediodía y luego al finalizar el día otros 10 minutos. Esto debe ser organizado como a nosotros nos parezca mejor, como a cada uno de ustedes les parezca mejor, puede organizar su horario. Teniendo entonces organizado nuestro horario, podemos entrar en el segundo punto, hermanos, que es en el número romano el aspecto personal referente a obtener la educación apropiada de la verdad. Cuando hablamos del aspecto personal, estamos hablando de nuestra responsabilidad individual en cuanto al estudio del ministerio. Es el tiempo que disponemos nosotros personalmente, individualmente, para entrar en el estudio de la palabra. Esto es cultivar el hábito de dedicar tiempo a la palabra, dedicar por lo menos 30 minutos diarios a la palabra. Orar, leer los versículos y estudiar las notas y los estudios de vida correspondientes nos ayudan mucho a entrar en este disfrute rico de la palabra. Hermanos, esto es entrar en otro nivel,
Podemos decir que esto es un nivel elevado. Hay una gran diferencia entre solamente leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios va mucho más allá de simplemente leer. No podemos pensar que porque hemos leído algo de la palabra ya hemos estudiado. Estudiar la palabra de Dios conlleva a entrar en ella de una manera más profunda. Es buscar entender lo que realmente nos está hablando Dios en su palabra. Me gustaría, hermanos, que leyéramos un versículo que se encuentra en la palabra aquí en Daniel. En Daniel, el versículo 12 del capítulo 10. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender este asunto y a afligirte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, quiero que dediquemos un poquito de atención a esta parte de la palabra del Señor. A esto que hizo Daniel. Daniel era un hombre muy amado de Dios, y era muy amado de Dios porque era un hombre que amaba la palabra de Dios y amaba entrar en la palabra de Dios. Al final del cautiverio de los israelitas allí en Babilonia, Daniel había estudiado el libro de Jeremías y sabía que ya estaba en el final de esos tiempos, así que decidió entrar nuevamente en la palabra y estudiar y repasar y mirar en qué tiempo estaba. Cuando se dio cuenta que estaba muy cerca de finalizar estos días, entonces oró al Señor y el Señor le respondió. Pero lo que me llama la atención es que el Señor le dice, aplicaste tu corazón a entender este asunto. Daniel aplicó su corazón a entender ese asunto, por lo cual Dios le envió una respuesta. Y eso es lo mismo que debemos hacer nosotros. Entrar en las riquezas del ministerio, en este caso el ministerio no testamentario, es el equivalente de lo que hizo Daniel, según este versículo que acabamos de leer. Aplicar el corazón a entender los misterios de Dios. Esto requiere de tiempo, hermanos. Esto requiere de usar lápiz y papel. Eso requiere de tomar apuntes, de leer la Biblia, de leerla una y otra vez. La mejor manera de iniciar esto es estudiar un libro del Nuevo Testamento. El libro que ustedes elijan. Ustedes deberán adentrarse en este libro continuamente, todos los días, aplicando su corazón a entender. Para esto es necesario orar, leer 2 o 3 versículos. Además, ustedes deberán estudiar los mensajes correspondientes al estudio vida. Hermanos, me causa impresión que tenemos mucho material para entrar de una manera profunda en el tema de enriquecernos con las riquezas que tiene Cristo preparadas para nosotros. A la hora de escoger un libro del Nuevo Testamento, el que queramos estudiar, cada uno de ustedes quiera estudiar, debemos ayudarnos con los estudios vida. Esto nos va a ayudar, nos va a cortar el camino. Esto nos ayuda a evitar distracciones, a evitar errores en la interpretación de la palabra. Tenemos que fundamentarnos de una manera sólida en la palabra. Cuando entramos personalmente en la palabra del Señor de una manera profunda, desde luego ayudados por todas estas herramientas que tenemos en el ministerio, que el ministerio pone a nuestra disposición, esto nos evitan pérdidas de tiempo, como ya lo dijimos, y nos evitan equivocaciones a la hora de interpretar la palabra de Dios. Esto hace que se establezca un fundamento sólido. Un fundamento sólido es un fundamento basado en ir a la palabra y tocar al Espíritu Divino. Esto es diferente, hermanos, de cuando adoptamos solamente la costumbre de leer los libros sin ir a la Biblia, sin tocar al Señor. Quizá hay hermanos que acostumbran a leer y esto es bueno, esto es una buena práctica. Pero cuando vamos a los libros del ministerio, sin entrar en la palabra de una manera apropiada, sin tocar al Señor en oración, sin tener un espíritu abierto como lo hizo Daniel, entonces esto logra algo contraproducente en nosotros. Debemos entonces, hermanos, sí debemos utilizar todos los materiales, pero nuestro corazón debe estar en la palabra de Dios. Nuestro corazón debe estar en tocar al Señor a través de la palabra. Esto nos lleva entonces a crecer de una manera gradual, hermanos. No podemos pretender que porque estudiemos
le dediquemos un buen tiempo a estudiar la palabra, podamos crecer de una manera rápida. Nosotros tenemos un crecimiento orgánico, nuestro crecimiento espiritual es orgánico, así que debemos más bien cultivar un hábito que es de todos los días. Esta tarea realmente debe durar toda la vida. Así que qué rico que tenemos material, hermanos, qué rico que tenemos la Biblia y tenemos mucho material provisto por el ministerio para entrar en la palabra de una manera profunda. Dicho esto, hermano, entramos entonces en el tercer punto, que es el aspecto de las reuniones, referente a obtener la educación apropiada en la verdad. En los primeros puntos, más bien en el segundo punto, vimos nuestro aspecto personal, nuestro aspecto individual. Cuando yo entro a la palabra y me lleno, me saturo de la vida de Dios, me alimento de una manera individual. Ahora vamos a ver el aspecto de las reuniones. Si llevamos a cabo estos puntos anteriores en cuanto a tener un horario apropiado que nos ayude a priorizar nuestro tiempo con el Señor, si cada mañana levantarnos lo primero que hacemos es invocar el nombre del Señor y tocamos al Señor en oración, y además de esto entramos en las riquezas del ministerio neotestamentario, entonces nuestras reuniones serán llenas de vida. Nuestras reuniones serán llenas del disfrute de Cristo, que es real, que es viviente, por tanto llenas del gozo del Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, esta es una carga que debemos tener todos los santos, tanto los hermanos responsables como los hermanos colaboradores. Debemos laborar para que todas las reuniones sean centros de educación en la verdad. Es decir, si tenemos nuestro tiempo apropiado conforme al horario que hemos elaborado, que hemos diseñado, que esto nos ayuda a tocar al Señor todos los días en las mañanas. Luego, ese tiempo que ocupamos de mínimo media hora en entrar en la palabra, en las riquezas de Cristo, si esto se vuelve un hábito constante, nosotros vamos a estar tan llenos de Cristo. Vamos a tener fundamento sólido en la palabra. No nos vamos a basar a los simples hechos de lo que el Señor le ha dado a otros hermanos que han gastado mucho tiempo para entrar en la palabra, sino que ahora este fundamento no va a ser solamente de ellos, sino que ahora va a ser nuestro. Cuando yo entro en la palabra, cuando yo entro en el Señor, este fundamento ahora va a constituirse en algo que está dentro de mí. Hermanos, cuando esto sucede, este fundamento no desaparece. Cada vez que hacemos esto nos alimenta y nos nutre, pero eso no es algo que queda allí por un poquito de tiempo, sino es algo que permanece para siempre. Este tiempo que hemos usado en el Señor va a permitir que nosotros seamos fundamentados en la palabra, que tengamos fundamento sólido. Hermanos, esto es rico, que el Señor se fundamente en nuestros corazones. Hermanos, hay un punto especial, voy a leer una partecita de los extractos del ministerio que, bueno, hermano, se me perdió aquí, pero entonces, bueno, el hermano nos recomienda, así como los padres educan a sus hijos y permiten que los hijos tengan una educación durante la temporada primaria, durante la temporada secundaria y durante la temporada de la universidad. Asimismo debemos hacer nosotros con nuestros hijos espirituales. Debemos educarlos de una manera que ellos también estén cimentados. Por eso tenemos que tener una carga fuerte para que nuestras reuniones no sean solamente reuniones donde tenemos tiempo con el Señor y somos alimentados, somos sanados, tenemos comunión con los santos, sino que debemos dar como una prioridad a que nuestras reuniones, todas las reuniones, sean centros de educación en la verdad. Que la reunión de la mesa del Señor sea para disfrutar al Señor, para que el Señor nos disfrute a nosotros, pero que también podamos estar basados allí en la verdad, fundamentados en la verdad y educándonos en la verdad. Aún nuestras reuniones de oración, aunque son reuniones de oración, también deben ser reuniones cargadas de fundamento en la verdad, para que cuando oremos al Señor lo hagamos sobre el fundamento de la verdad. Para esto es necesario que nosotros entremos en las riquezas del ministerio neotestamentario. Es necesario que entremos en las riquezas de todo, del
de la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en esta ocasión estamos haciendo un énfasis en el ministerio neotestamentario. Esto se hace fácil, hermano, cuando nosotros vamos a las ayudas que el ministerio nos ha dotado. A fin de llevar a cabo esta obra educativa, tenemos que acudir a las herramientas que nos provee el ministerio, hermano. Tenemos los estudios vida, más de 1000 mensajes en tan solo el Nuevo Testamento. Pero tenemos también la versión recobro con todas sus notas. Tenemos las referencias paralelas. Tenemos los libros del ministerio. Tenemos las páginas. Aún tenemos las páginas internet del ministerio en el recobro del Señor. Es necesario, hermanos, que aprovechemos nuestro tiempo. Que tengamos tiempos apropiados con el Señor todos los días. Que redimamos nuestro tiempo, que vengamos al Señor todos los días, que seamos tan llenos, tan sólidos de la palabra de Dios, donde esto se traduce en un fundamento espiritual. Nada nos puede robar esto cuando entramos de esa manera en la palabra. Por tanto, debemos ir a la Biblia y debemos ser ayudados por todas estas herramientas que tenemos en el ministerio. Hermanos, doy gracias al Señor que hemos podido en tan corto tiempo pues haber entrado en esta lección. Espero que sea de gran ayuda para todos los santos que estamos haciendo el repaso junto con todas las demás lecciones que vienen. Y pues, hermanos, que el Señor nos siga llenando, que el Señor siga abriendo nuestros corazones, que el Señor nos siga tocando. Que el Señor los bendiga.